con lo que fue el movimiento de la Revolución de Octubre de 1945, se formaría una junta de gobierno, la cual fue formada por el mayor Carlos Delgado Chalbaud y el capitán Mario Vargas por el sector militar y 5 civiles, entre ellos Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Luis Beltrán Prieto Figueroa y Gonzalo Barrios a nombre del Partido Acción Democrática y uno por el sector independiente, el señor Edmundo Fernández. Esta Junta Revolucionaria de Gobierno sería presidida por Rómulo Betancourt, lo que significó un hecho muy relevante porque 5 de 7 miembros de esa Junta Revolucionaria de Gobierno eran civiles y además quien la presidía era también un civil en un país acostumbrado a ser gobernado por militares. La Junta Revolucionaria de Gobierno, presidida por Betancourt, tendría una vigencia en el poder de 16 meses. Una de las primeras medidas que se tomó fue lo que fue la sanción de la ley electoral del año 1946, con la cual se impulsaron elecciones populares, libres, universales y secretas para todo aquel que fuese mayor de 18 años de edad y no importaba si fuese profesional o no, o si tuviese grado de alfabetización o no. Es decir, los analfabetas ahora también podían votar. En este caso, votarían para elegir una Asamblea Nacional Constituyente. Dicha Asamblea Constituyente de 1946 estaría conformada por 4 fuerzas políticas. La mayoritaria sería la de Acción Democrática con 137 delegados, la de COPEI con 19 delegados, URD con 2 delegados y el Partido Comunista de Venezuela con 2 delegados. Una mayoría muy clara para el Partido Acción Democrática, cuyo presidente también sería Acción Democratista, el poeta del pueblo Andrés Eloy Blanco. Los resultados de esta Asamblea Constituyente pues fueron reunidos en la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela del año 1947. Para ese mismo 1947 se celebrarían las primeras elecciones presidenciales universales, directas y secretas, con las cuales pues saldría electo el novelista Rómulo Gallegos del Partido Acción Democrática como el primer presidente electo de manera universal, directa y secreta. No obstante, el país también elegiría un nuevo Congreso, dividido por supuesto en sus 2 cámaras, la Cámara del Senado y en la Cámara de Diputados. En el caso del Senado, el Partido Acción Democrática tendría la mayoría con 38 senadores, el Partido COPEI tendría 4 senadores, Unión Federal Republicana tendría 2 senadores, el Partido Comunista de Venezuela 1 y el Partido Unión Republicana Democrática tendría 1 también. En el caso de la Cámara de Diputados, Acción Democrática tendría 83 diputados, COPEI tendría 21 diputados, URD, Unión Republicana Democrática, tendría 4 diputados, Unión Federal Republicana tendría 3 diputados, el Partido Comunista de Venezuela 3 diputados y el Partido Revolucionario del Proletariado tendría 1 diputado. Otro de los aspectos a destacar de lo que fue el periodo de la Revolución de Octubre de 1945 hasta 1948, pues sería la creación del Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa, con la cual se hizo la evaluación de todo lo que fueron los hechos de corrupción del gomecismo y se procedió a expulsar del país, inclusive a los presidentes Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita. Luego de que el Congreso Nacional hiciese efectiva la política del 50-50, la Junta, encabezada por Betancourt, para junio de 1947 tendría una de las medidas más importantes. Dejaría de recibir regalías por parte de las transnacionales petroleras. Ahora el gobierno recibiría los propios recursos como tal, petróleo, para venderlos en los mercados internacionales
buscando así entonces la competencia que más le pareciese al Estado venezolano. El auge industrial en el país haría que para 1946 existiesen alrededor de 500 sindicatos y 13 federaciones sindicales, lo que haría que para 1947 apareciese la CTV, Confederación de Trabajadores de Venezuela. Por otro lado, el Estado invirtió alrededor de 10 millones de bolívares en DDT para fumigar los campos infestados de malaria, enfermedad pues que azotaba a 1 de cada 5 venezolanos. Por lógica, el Estado asume una inversión de 100 millones de bolívares en una nueva red hospitalaria. Asimismo, se impulsó la creación de la Corporación Venezolana de Fomento, la cual logró disminuir a la mitad la cantidad de azúcar que se importaba, es decir, que se traía desde fuera del país. La creación de esta corporación daría participación activa al Estado en lo que fue la producción, cosa que no agradó al empresariado nacional representado ya en gran parte en la central Fedecámaras. Asimismo, se siguió fomentando la inmigración europea hasta Venezuela. En este sentido, en 1946 arribarían al país alrededor de 5.000 europeos y para 1947 alrededor de 10.000 europeos. Durante la administración del presidente Gallegos, que solamente perduró por 9 meses durante ese año de 1948, hay ciertos datos que destacar en cuanto a la gestión realizada por este gobierno. En primer lugar, se formaría una comisión que iba a estudiar y planificar la creación de una empresa nacional para la explotación y el refinado de petróleo. Promulgó la Ley de Reforma Agraria de 1948. Una ley con la cual se profundizarían muchos aspectos, entre ellos más créditos a través del Banco Agrícola y Pecuario BAP. 5% de la población venezolana controlaba el 78% de la tierra. Por eso era muy importante una reforma agraria. Pero asimismo hay que agregar que durante estos años se impulsó también lo que fue la inmigración europea. En 1948, durante la administración del presidente Gallegos, se incrementó con la llegada de 20.000 europeos a territorio venezolano. Por otro lado, desde la llegada en 1945 de Betancourt y el gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno hasta el final de 1948, con lo que fue el derrocamiento de Gallegos, hay que destacar que la energía eléctrica en Venezuela crece en un 50% su producción. Esto enmarcado en el espíritu del Plan Nacional de Electrificación del año 1947. Vale destacar que este no fue el único gran plan nacional de ese año, porque también se había creado el Plan Nacional de Carreteras, con el cual pues daría inicio a construirse una serie de vías importantes como lo fue la Caracas-La Guaira en el año de 1948. De igual manera, entre 1945 y 1948, con los gobiernos de la Revolución de Octubre, el presidido por Betancourt y el electo de Gallegos, pues se desenvolverían dos aspectos muy importantes, como lo fue la ampliación y construcción de alrededor de 50 nuevos aeropuertos nacionales, pero también lo que fue la creación de la flota mercante gran colombiana. Eso haría que el papel de Venezuela en cuanto al transporte mejorase en gran manera en toda la comunidad latinoamericana.